Esto es Mitos y Leyendas de América, el espacio donde la tradición oral de nuestros pueblos cobra vida. Hoy exploraremos fascinantes relatos que buscan explicar el origen de algunas de las características más curiosas de los animales. ¿Por qué el armadillo lleva un caparazón? ¿Por qué los sapos no tienen cola? ¿Y cómo el conejo obtuvo sus largas orejas? Estas y otras preguntas encuentran respuesta en la voz de la mitología indígena. Acompáñame en este viaje por las historias que han sido contadas por generaciones. Soy Jenny de Bernardo. Comenzamos. Con el nombre de Macú se conoce a varios pueblos indígenas cazadores-recolectores del noroccidente de la Amazonia, como los Nucac y los Cacua o Baramacú de Colombia, los Ubde y los Yujupde de Brasil y Colombia, y los Nadeb y Dauocama de Brasil. De ellos es esta leyenda del jaguar y la cierva. Cierto día, una bella cierva de ojos soñadores y corazón aventurero paseaba por la orilla de un río. El agua estaba fresca y centelleaba en su alegre recorrido por el bosque, haciendo guiños al sol y al cielo azul. Era una escena mágica. De pronto, la cierva se encontró en un bello espacio abierto, agradablemente protegido por las delicadas sombras de las grandes ceibas. «Esto es muy hermoso», dijo feliz. «¿Cómo me gustaría tener mi casa en este lugar? Cuando llueva o los vientos rujan por la selva, sería un sitio perfecto donde abrigarme. Regresaré mañana y empezaré a construir, sí, sin duda». Y saltó feliz perdiéndose nuevamente en el bosque. Pasó menos tiempo del que necesita un mico para protestar cuando apareció un elegante jaguar en el mismo claro. Luego de una larga jornada intentando sin éxito cazar algo, estaba exhausto. Tomó un largo trago de agua cristalina y se acostó a la orilla del río. Echado sobre su espalda, extendió las piernas y miró hacia el cielo. De pronto, dio un salto y miró a su alrededor. «¡Qué sitio tan agradable!», se dijo. «Este es el lugar preciso para construirme una casa. Aquí puedo traer la carne, prepararla y después descansar tranquilamente, sin preocuparme de los molestos micos, de la lluvia, del frío. Regresaré en un par de días y comenzaré». Y continuó su camino contentísimo. Al día siguiente, llegó la cierva llena de entusiasmo y de una vez comenzó el trabajo. No era tarea fácil. Primero tenía que limpiar el terreno. Arañó y raspó la superficie del suelo con sus pezuñas afiladas y al fin, al atardecer, tuvo el área completamente despejada. Pero era tarde y ya la oscuridad invadía la selva. Se oían las voces de los animales nocturnos despertándose. Era hora de irse, antes de que las fieras rondadoras de la noche la olfatearan. A la mañana siguiente fue el jaguar quien llegó temprano, tan fresco como el río centelleante que corría a su lado. ¡Qué sorpresa le esperaba! La tierra estaba lista para comenzar a construir. «¿Qué es esto?», dijo. «No lo puedo creer, es fantástico». La única explicación que pudo encontrar fue que Idncamni, el dios de todos los animales, había decidido ayudarle. ¡Qué suerte tan maravillosa! Bueno, voy a buscar los 4 postes de apoyo. Se dirigió al bosque, examinó los árboles y escogió los que necesitaba.
Estos, al no ser muy grandes, cayeron sin demasiado esfuerzo después de empujarlos y alarlos. Luego tuvo que arrastrar uno por uno al claro. Al atardecer, con la ayuda de sus poderosas garras, excavó 4 huecos. Era la hora de comer, pero se sintió tan cansado que prefirió buscar un sitio cómodo donde dormir. Al día siguiente saldría a cazar. Era una mañana bellísima, pero la sierva se encaminaba hacia el sitio de su nueva casa con algo de preocupación. ¿No sería que este sueño de tener su casa era en verdad una estupidez? Solo pensar en el trabajo de tumbar y después asentar los 4 postes de apoyo para su vivienda le parecía totalmente fuera de sus posibilidades. Tendría que buscar ayuda. Podría hablar con el pájaro carpintero o el oso hormiguero, pero tendría que darles algo a cambio. No van a trabajar gratis. En ese momento llegó al claro y no pudo creer lo que veía en sus ojos. Allí estaban los 4 postes firmemente hundidos en la tierra. «No es posible», susurró. «¿Pero cómo? Ya sé, eres tú, Idncamni. Gracias, 1000 gracias. No puede ser otro quien me ha ayudado». La parte más difícil de la construcción estaba terminada. La sierva se fue saltando de alegría en busca de hojas de palma para entretejer las paredes. Pronto logró recolectar una cantidad enorme. Después buscó los bejucos para el amarre. Trabajó fuertemente y al terminar el día ya estaban listas las paredes de su casa. Solo faltaba el techo. Lógicamente no puedo esperar que Idncamni me ayude con eso. Pero ahora me voy a descansar y mañana ya veremos. Al otro día, el jaguar regresó para continuar con la construcción de su casa y de nuevo se sorprendió al ver las paredes hechas. «Oh, Idncamni, una vez más, 1000 y 1000 gracias por tu valiosa ayuda. Y además dejaste suficiente palma para hacer el techo». Inmediatamente el animal inició su labor. Subía por los postes arrastrando consigo los enormes peines de hojas de palma. Después de ubicarlos y amarrarlos, saltaba a tierra nuevamente y otra vez a encaramarse con más hojas. Trabajó con tanto empeño que mucho antes de que el sol hubiera pensado en perderse por el oeste, la construcción estuvo techada y casi a punto para ser ocupada. Sin embargo, antes de instalarse en su casita, el jaguar decidió dividirla en 2, la mitad para él y la otra mitad para el dios Idncamni. Así este también tendría un espacio donde descansar cuando anduviera por este mundo. Y como todavía hay luz, pensó el jaguar, me conviene salir a buscar la cena y mañana veremos. Al amanecer del día siguiente, la sierva se encontraba dispuesta a techar su casa. Pero al acercarse, ¡qué sorpresa tan grande! Allí estaba el techo verde y reluciente bajo la luz del amanecer. Se acercó y miró hacia adentro. «Estoy eternamente agradecida contigo, Idncamni, Dios de todos los animales. En reconocimiento voy a dividir mi casa por la mitad. Tendrás tu propio espacio para cuando quieras visitar este mundo». Dicho y hecho, recogió más hojas y en poco tiempo bajó al río a refrescarse y al ocultarse el sol, regresó a pasar la noche por primera vez en su nuevo hogar. Esa misma noche, el jaguar se encontraba cazando un pecarí. La presa corrió hacia el río y mientras la perseguía de buenas a primeras, el jaguar se encontró frente a su casa. La vio tan provocativa que dejó escapar al pecarí y decidió ocupar de una vez su nuevo hogar. Mañana haría la división para que Idncamni tuviera su propio espacio.
Pero al entrar, no solo descubrió que la división ya estaba hecha, sino que alguien dormía en una de las piezas. Tiene que ser el mismísimo Ibn Kamni. Luego, sin hacer ruido, entró en la otra pieza y muy pronto quedó profundamente dormido. Con los primeros trinos de los pájaros, los dos animales se despertaron, se estiraron, se levantaron y salieron a la puerta. Grande fue la sorpresa de ambos y con razón. La cierva se asustó considerablemente al encontrarse cara a cara con un jaguar. Sin embargo, él inclinó la cabeza con gran reverencia y dijo: «Oh Ibn Kamni, bienvenido. Ahora sí puedo agradecerte en persona por ayudarme a construir mi casa, que también es tu casa». Se inclinó aún más profundamente. «Un momento», pensó la incrédula cierva. «¿Qué fue lo que me dijo? Me saludó como si yo fuera el mismo Dios». Con una gran sonrisa le dijo: sí, señor jaguar. Con gusto compartiremos esta casa». Parpadeó, luciendo sus largas pestañas, e inmediatamente pensó que tal vez eso no era lo que haría un dios. Entonces sacudió la cabeza, levantó una pezuña y dijo: sí, otra vez. «Me imagino que debes tener hambre», dijo el jaguar. «Iré de una vez a cazar algo». Y con estas palabras se inclinó de nuevo y salió corriendo hacia el bosque. Poco después descubrió un joven ciervo tomando agua de una quebrada. Con un solo embate lo tumbó y le hundió sus terribles colmillos en el pescuezo, dándole muerte. La cierva, al ver llegar al jaguar arrastrando tras de sí una criatura de su propia especie y bien muerta, quedó horrorizada. El jaguar esperaba que ella se comiera un ciervo. Se excusó y salió triste hacia el bosque a pensar. Cuando regresó, el jaguar todavía estaba comiendo. «¿Estás seguro de que no quieres? La carne está muy tierna». «Como soy un dios, puedo convertirme en cualquier criatura. En este momento soy una cierva y no siento ganas de comer eso». En ese caso, si no te importa, comeré tu parte también. Sería una lástima perderla, ¿no crees? Al día siguiente dijo la cierva: «Hoy saldré yo a cazar». «Oh, no es justo que un dios me atienda. Saldré yo», dijo el jaguar, aunque todavía estaba lleno después del banquete del día anterior. «Pues, insisto», dijo la cierva, y con gran determinación desapareció entre el bosque. Al rato, divisó otro jaguar afilando sus garras sobre el tronco de un enorme árbol. Se alejó de él lo más silenciosamente posible y estuvo a punto de estrellarse con un oso hormiguero. Pensó, qué suerte, y fingiendo mucha preocupación le dijo: «Oso hormiguero, no lejos de aquí hay un viejo y desagradable jaguar afilando sus garras y mascullando una cantidad de insultos contra ti. Estoy segura que él está pensando en comerte». Por supuesto, el oso hormiguero, que no era dado a reflexionar, se puso furioso y sin más ni más se fue trotando donde el jaguar. Fue tan veloz el asalto que el pobre felino no supo lo que le había pasado. El oso hormiguero le hundió sus letales garras en la garganta. Esto le enseñará cómo se le ocurre pensar en comerse a un oso hormiguero. El animal se sacudió y tranquilamente volvió al termitero donde se estaba dando un banquete. La cierva lo había visto todo oculta por una gran ceiba. Apenas el oso se alejó, tomó el cadáver y lo arrastró a la casa. Cuando el jaguar vio lo que traía la cierva, se sintió muy enfermo. «Ibn Kamni», lloró, «¿cómo pudiste matar a uno de mis hermanos?». Y la cierva replicó:
no soy Idemcamni. ¿Y no eres Idemcamni? No, claro que no lo soy. ¿De verdad crees que él aparecería en forma de una cierva cuando podría convertirse en cualquier animal magnífico como un jaguar? En cuanto a él, señaló al jaguar muerto, bueno, tú mataste a uno de mis hermanos ayer. Entonces, ¿sabes cómo me sentí? Desde ese momento la cierva y el jaguar se separaron y nunca volvieron a vivir juntos. La cierva decidió que era mucho mejor estar con su propia especie, sobre todo después de haber mostrado el jaguar un especial gusto por la carne de ciervo. Al fin de cuentas, siempre es más seguro vivir en grupo. El jaguar se dio cuenta de que tal vez no era muy conveniente estar amarrado a una casa. No. El espacio abierto y la libertad de la selva, a pesar de los molestos micos, la lluvia y el viento, eran una opción mucho mejor. ¿Cómo era posible que hubiera pensado de otra manera? Naturalmente, los jaguares no son muy aficionados a los osos hormigueros. Prefieren mantenerse lejos de ellos. ¿Sabes por qué el armadillo lleva a cuestas una pesada concha? Enseguida te lo cuento. En una gran selva vivía un armadillo al que no le gustaba la compañía de nadie y prefería vagar sin rumbo por el campo. Así pasó mucho tiempo, hasta que un buen día su vida cambió para siempre. Aquella mañana se levantó y se fue a tomar un baño en el río. Luego de caminar un buen rato, se detuvo bajo un árbol a descansar. Y en ese momento se le acercó una enorme anaconda a pedirle ayuda para desenredar la punta de su cola atascada en un matorral. El armadillo le respondió: la verdad, señora anaconda, es que hoy tengo bastante prisa, pues antes del mediodía tengo que llegar al río del otro lado de la gran selva. Disculpe, pero ya vendrá alguien que la ayude. Dicho esto, el armadillo tomó su morral para seguir su camino, dejando a la anaconda atónita, pues no esperaba semejante respuesta de un hermano de la selva. Al llegar a su destino, el armadillo se zambulló en el agua fresca. Al cabo de un rato decidió tomar una siesta en la orilla. Entonces, un delfín se le acercó y con voz suave le dijo: Armadillo, necesito un favor tuyo. Al otro lado de la selva vive un mono que es un gran amigo mío y mañana es su cumpleaños. Como no puedo salir a tierra firme, necesito que le lleves este regalo de mi parte. Con su boca le alargó una roca que destellaba hermosos colores bajo los rayos del sol. Pero el armadillo replicó: Señor delfín, usted me disculpará, pero debo volver inmediatamente a mi madriguera y no puedo desviarme. Será mejor que le pida el favor a otro animal que pase. Con cara larga y triste, el delfín dio media vuelta y se alejó por el río. Como el sol empezaba a declinar, el armadillo decidió emprender el regreso a casa. Esa noche, mientras descansaba en su madriguera de tan largo viaje, hubo un consejo de animales. Como en la gran selva no había secretos, todos sus habitantes supieron que el gruñón armadillo no quiso ayudar a la anaconda ni al delfín, por lo que decidieron que al perezoso animal había que castigarlo de alguna manera. Por ello invocaron a Tupana, el gran conductor del universo, y le solicitaron ayuda.
Este no lo pensó mucho y decidió la suerte del armadillo. Fue así como al día siguiente, cuando el sol empezaba a despuntar en el horizonte, el armadillo se sintió más pesado que de costumbre al intentar levantarse. En su lomo llevaba una gran concha que le impedía moverse libremente como antes. Desde aquel entonces, todos los animales de la gran selva procuran ayudar a sus hermanos, pues ninguno quiere correr con la misma suerte del armadillo. Chamí o Emberá Chamí es un grupo étnico indígena colombiano que habla un dialecto de la lengua emberá. Chamí quiere decir cordillera y emberá significa gente. Los chamí son entonces la gente de la cordillera, por oposición a los emberá propiamente dichos, que viven en las selvas de las llanuras de la región del Pacífico, y a los emberá catío, que habitan las cuencas del río Atrato y del alto río Sinú. De ellos es esta historia. ¿Por qué los sapos no tienen cola? Una gran fiesta en el cielo había. Como el sapo alas no tenía, al gallinazo engañó al hado para que al cielo lo llevara. El sapo llevaba muchos días maquinando para encontrar la manera de asistir a la fiesta celestial. Pero cada idea era peor que la anterior. Después de mucho pensar y pensar, se le ocurrió un plan. Todos los animales debían aportar algo para la fiesta y él no podía ser la excepción. Así que preparó un costalito con algunas cosas y le dijo a su esposa que cuando llegara el gallinazo se lo entregara. Después se fue a casa del gallinazo y le pidió el favor de recoger el paquete y llevarlo a la fiesta. Él no podía ir, pero de todas formas enviaba su contribución. El gallinazo aceptó. Se pusieron de acuerdo en la hora y el sapo se fue muy contento. Al llegar a su casa, se metió en el costalito y se quedó ahí, callado, esperando a que llegara el gallinazo a recogerlo. Este llegó a la hora convenida. Saludó a la señora rana, que le entregó la mochilita. Se despidió y echó a volar. Subió dando vueltas y más vueltas, y cuando estaba bien alto, muy cerca del cielo, dijo sin saber lo que llevaba en el paquete: menos mal que no vino el chismoso del sapo. No hay fiesta en la que no esté hable que te hable. Una vez empieza, no hay modo de pararlo. Entonces el sapo, desde el fondo de la mochila, dijo: aquí estoy, amigo, aquí estoy. Al oír la conocida y fea voz, el gallinazo hizo un gesto de desagrado, pero como ya estaba a las puertas del cielo, no tuvo más remedio que terminar su viaje y llevar al indeseable a la fiesta. La celebración fue muy agradable y todos se divirtieron mucho. El sapo, desde luego, no desaprovechó la oportunidad para echar sus habladurías aquí y allá y regar uno que otro chisme. Las cosas buenas, sin embargo, no duran. Y el sapo, viendo que ya no faltaba mucho para tener que regresar a casa, empezó a darle trago al gallinazo para que no se diera cuenta de que lo llevaba otra vez. El gallinazo, ya medio borracho, no advirtió cuando el sapo se le trepó encima y echó a volar. Una vez más dio vueltas y vueltas, bajando de a poquito. Cuando ya estaba cerca del suelo, dijo: ¡qué bueno! Por fin me libré del estorboso sapo, que a estas horas debe estar allá arriba viendo cómo hace para devolverse. Y el sapo le gritó desde su espalda, donde estaba prendido como una garrapata: aquí estoy, compadre.
El gallinazo se puso furioso y empezó a hacer piruetas y a sacudirse para hacer caer al sapo. Este iba muerto del susto. Cuando creyó que estaba bien bajito, vio una piedra que le pareció chiquita y resolvió tirarse para evitar males mayores. Cayó sobre la piedra y se pegó tan duro que se quedó sin cola. Lamentándose de su suerte, juró que nunca más iría a una fiesta en el cielo. Desde entonces, los sapos no tienen cola y se la pasan cantando en las lagunas. En tiempos remotos, Tío Conejo tenía las orejas cortas como todos los animales. Pero un día se sintió insatisfecho con su estatura y decidió caminar hasta el cielo para pedirle a Dios que le diera un cuerpo más grande. Antes del viaje, Tío Conejo pensó que debía llevar a Dios un obsequio y una demostración de su astucia. Enseguida derribó una guadua madura. Es una especie de bambú muy grueso y alto con púas y canutos de cerca de medio metro. Extrajo un buen trozo e hizo un tubo. Lo labró cuidadosamente y le puso una tapa. Salió muy temprano, iba muy alegre y decidido. Llevaba una mochila con comida y en las manos portaba el tubo de guadua. Por el camino iba diciendo en un tono juguetón: si cabe, no cabe, si cabe, no cabe. ¿Cómo que no cabe? Si cabe, no cabe. Si cabe, no cabe. Si cabe, aquí si cabe, no cabe. Quienes lo miraban pasar creyeron que Tío Conejo tenía algún trastorno mental. No era habitual encontrarlo hablando solo por los caminos del bosque. De repente aparecieron las avispas. Se acercaron y le preguntaron: ¿qué hace, sobrino? Aquí discutiendo con mi sombra. Yo digo que ustedes sí caben en este tubo, ella dice que no. ¿Por qué no van a caber? Yo digo que sí caben. Sí cabemos, sobrino, dijeron las avispas. ¿Cómo no van a caber? Hagamos la prueba, yo estoy seguro de que sí caben. Las avispas se metieron apresuradamente dentro del tubo y Tío Conejo dijo sarcásticamente: ¿y todavía discutiendo que no cabían? Ya ven que yo tenía razón. Sí cabemos, sobrino, ahora sácanos de aquí, dijeron desde adentro. ¿Por qué iba a sacarlas? Olvídense. Si las saco no estoy haciendo nada. Las hice entrar para dejarlas encerradas ahí. Enseguida, Tío Conejo alzó el tubo de guadua y siguió avanzando. Por el camino continuó diciendo: si cabe, no cabe. Si cabe, no cabe. ¿Cómo que no cabe? Si cabe, no cabe. Aquí sí cabe, no cabe. Desde la rama de un árbol, la víbora estiró la cabeza y llamó para preguntarle: sobrino, ¿qué es lo que no cabe? Usted, tía. Yo digo que usted, bien arregladita, sí cabe en este tubo de guadua. Y a mí me da mucha rabia cuando me discuten sin fundamento. ¿Cómo no va a caber? Sí quepo, sobrino. Ensayemos, tía, le dijo Tío Conejo. La víbora se arregló vanidosamente, se acercó al tubo de guadua y se metió. Desde dentro dijo con voz chillona: ¿se da cuenta, sobrino, que sí quepo? Sí, tía, yo sé que usted cabe. Bueno, ahora sí sácame de aquí, solicitó la víbora. ¿Sáqueme? Yo no saco a ninguno de los que van aquí. ¿Por qué los voy a sacar? De aquí no saco a nadie. Ay, sobrino, por Dios, sáqueme de aquí, a mí me asusta la oscuridad, dijo en tono suplicante. No, tía, de ahí no la saco. Más bien duerma un rato para que se tranquilice. Y así continuó por el camino Tío Conejo
hasta que llenó completamente el tubo con todos los animales que encontró a su paso. Cuando llegó al cielo consiguió una entrevista con Dios y sin demasiados rodeos le dijo: Señor, permítame decirle algo. Vengo desde la tierra a entregarle un obsequio y también a hacerle una petición muy especial. Habla rápido que estoy muy ocupado, dijo el Creador. Dentro de este tubo de guadua están los frutos de la creación. Son los animales que habitan en la tierra. Con esto quiero demostrarle mi astucia e inteligencia. Tío Conejo descargó presurosamente el tubo de guadua sobre el piso del cielo. Le quitó la tapa y dejó que los animales que estaban dentro escaparan. Salieron las avispas, el sapo, la víbora, la cucaracha, el cangrejo, el chango, la guimba, el ratón de monte y muchos animales más. El Creador mostró una cara de asombro. Nunca se imaginó que un animal tan pequeño fuera capaz de tal astucia. Tío Conejo quiso aprovechar el desconcierto del supremo hacedor y le dijo: Señor, quiero pedirle que me dé un cuerpo más grande. Si siendo pequeño soy capaz de hacer esto, ¿cómo sería con un cuerpo más grande? Por favor, deme un cuerpo más grande. El Señor se disgustó mucho y le dio un buen regaño y le respondió enfáticamente: ¿qué cuerpo te puedo dar? Si siendo pequeño haces todas esas travesuras, ¿cómo serías teniendo un cuerpo mayor? Lo único que voy a agrandarte son las orejas. Entonces Dios aló fuertemente las orejas del conejo y lo dejó caer desde la altura del cielo. Y ese es el conejo orejón que hace todas las astucias que cuentan los abuelos. Cuentan los ancianos de La Guajira que el Mapurite era el mejor curandero de aquellos viejos tiempos en que los animales eran como los hombres de hoy. El Mapurite es una especie de mofeta de América Central, con el cuerpo amarillento, pecho y vientre pardos, punta de la cola blanca y una faja oscura a lo largo del lomo. Un día, el Mapurite cogió camino hacia Riohacha para curar a un enfermo a quien se le había metido un mal espíritu en los pulmones que le hacía toser y doler el pecho. Iba camino de este a oeste cuando se encontró con el conejo que venía de oeste a este. «Curandero, ¿a dónde vas con tanta prisa?» «Voy a Riohacha a curar un enfermo. ¿Y tú? ¿Hacia dónde vas?» El conejo dio 2 brincos y dijo: «Pues hacia donde me lleve el camino, de aquí para allá, de occidente a oriente, al Yorrotuy donde brilla el sol naciente». «Ah, ¿sí?», respondió el Mapurite sin mirarlo porque tenía unos ojos chiquiticos y casi no podía ver. «Oye, viejo», dijo el conejo, ¿no tienes por casualidad un tabaquito para mascar y entretenerme por el camino?» «Pues sí tengo, amigo», y metiendo la mano en su bolso, el Mapurite le dio tamaño tabaco para que fumara y mascara. Entonces se separaron. El Mapurite siguió camino a occidente y el conejo se fue contento con su tabaco. Hizo como si se alejara, pero le dio la vuelta a una loma y volvió a caer en el mismo camino delante del Mapurite. Cambiando la voz, dijo el conejo: «Hola, curandero, ¿a dónde vas con tanta prisa?» «Voy a Riohacha a curar a un enfermo», respondió el Mapurite pestaneando. «¿Y qué se dice por el camino que has recorrido, viejo?» «Pues nada, solo me encontré hace un rato con un conejo que sigue tu mismo camino». «Lo alcanzaré para que me sirva de compañero», dijo el conejo. «Pero, por casualidad, ¿no tienes un tabaco que me regales?» El Mapurite metió la mano en su bolso y le regaló un tabaco. Entonces se separaron. Pero en 4 saltos el conejo dio la vuelta a otra loma y volvió a presentarse delante del Mapurite. Esta vez el conejo remedó la voz temblorosa de un viejito.
Me complace verte, anciano, residuo de los tiempos idos. Soy un viejo achacoso que desea recordar sus primeros días. El mapurité se sintió muy contento al oír estas frases y quiso conversar de las andadas de su juventud. Levantó la cabeza, pero con sus ojos chiquiticos como 2 pulguitas, casi no podía ver a quién le hablaba. ¿No tienes un tabaco que me regales?, preguntó deprisa el conejo. Sí, me complace, dijo el mapurité y le dio otro tabaco. El conejo se fue corriendo contento con sus 3 tabacos y el mapurité siguió camino a Occidente. Cuando el mapurité llegó a Río Hacha, vio que no le quedaba ni un solo tabaco para dar masajes a su enfermo. Y recordando, se dio cuenta de que el conejo, con su astucia, lo había engañado. Ya verá lo que le va a pasar, dijo indignado el mapurité, y comenzó a preparar un raro menjunje. Puso ají picante en un mortero, puso resina de pringamosa, zumo de tabaco y un chorrito de pipí. Batió muy duro, así, y cuando la mezcla estuvo a punto, hizo 2 cigarros con ella y los puso en su bolso. Camino a su casa pasó por el mismo lugar en donde se había encontrado con el conejo y, ¡qué casualidad!, allí estaba el conejo. Hola, viejo amigo, nos volvemos a encontrar. ¿Tendrás otro tabaco que me regales? Sí, con mucho gusto. En Río Hacha compré unos y son muy buenos. El mapurité le dio los 2 cigarros y siguió pasito a paso a su casa. El conejo se puso a fumar, chupa que chupa, y sintió un mareo. Algo raro le ocurría. Sentía como si le picaran hormigas en la nariz, como si le hicieran cosquillas en la boca, pero no le importó. Siguió chupando y escupiendo el aroma de su tabaco. El hocico se le empezó a hinchar y la nariz se le movía rapidito sin que él lo quisiera. Entonces botó el tabaco, se frotó la nariz y ¡ash!, estornudó, pero nada. Su nariz seguía húmeda, rosada y moviéndose sin parar. Dice la gente de La Guajira que desde entonces a todos los conejos les tiembla el hocico y la nariz, porque todavía sienten la picazón del tabaco mágico del mapurité. Un día estaba el grillo tomando sol en medio del camino, cuando el oso le dio un terrible golpe con una de sus patas que estuvo a punto de dañarle una de sus verdes alas. «Oye, oso», protestó el grillo, «¿acaso no tienes ojos para verme? ¿Así de insignificante te parezco?» El oso, hablando al aire, respondió: «¿Quién me habla? ¿Quién se atreve a regañarme con esa vocecita?» «Pues soy yo el que hablo», contestó furioso el grillo después de haber saltado a una de las ramas de un árbol para que su rival lo pudiera ver. «Yo, que puedo ser tan temible como el más grande de los animales de la selva». Al oír esto, el oso soltó una carcajada y le dijo con tono de desprecio: «¿Temible? ¿Un grillito como tú? ¿Dices que valiente? Eso lo quisiera ver. Además», dijo después de advertir la seriedad con que lo miraba, «¿cómo te atreves a desafiarme a mí cuando eres 1000 veces más pequeño que yo?» «Pues sí», le dijo el grillo, «tú crees que produces miedo por tu gran tamaño, pero estoy seguro de que mis hermanos, los insectos y yo, podríamos derrotarte a ti y a todos tus hermanos». «Eso habría que verlo», le respondió el oso, cansado de la discusión, y retomó el camino y se marchó. Pero el grillo, que era tan orgulloso, saltó hasta su nariz para insistirle: «Yo te reto, amigo oso, para que veamos quién puede ser más temible, si tú o yo». «Está bien», le dijo el oso, muy convencido de su poder. «Si eso quieres saber, aquí te espero el martes antes de que el sol se oculte». «Perfecto», dijo el grillo.
Así fue como la semana siguiente los dos bandos se encontraron. A este lado el oso, con su gran ejército de animales grandes que rugían para parecer más temibles. A este otro, el grillo, que se veía pequeño y solitario, encaramado en una rama. La batalla para el público que lo miraba estaba perdida. ¿Cómo iba a vencer el grillo a semejantes animales? Pero el grillo no estaba solo. Lo acompañaban 3 cajitas que fue destapando en orden. De la primera salieron un montón de abejas que volaron directo a picar los ojos de los animales grandes para que estos no pudieran ver. De la segunda salieron al trote cientos de hormigas maquiñas rumbo a los brazos de sus rivales para que no los pudieran usar. Y de la tercera surgieron 1 millar de zancudos que sobrevolaron las orejas grandes de las temibles fieras para que no pudieran oír. Rápidamente, los grandes animales quedaron aniquilados. Cuando trataban de avanzar, no podían hacerlo porque sus ojos estaban hinchados. Cuando trataban de atacar, se lo impedían sus brazos irritados y ni siquiera podían oír por la nube de insectos que merodeaban sus grandes orejas. Las temidas fieras huyeron en retirada y el oso tuvo que declarar, con el rabo entre las patas, que el grillo era el ganador. Por eso, mientras los hermanos del grillo disfrutaban su victoria, los osos, los leones, los tigres, las zorras, los lobos y los tigrillos huyeron por entre las ramas de la selva, rugiendo y gritando, después de haber sido heridos su orgullo y su corazón. Desde entonces, por todos es sabido que los grandes animales les tienen un gran temor y respeto a los pequeños insectos zumbadores. Las historias que hemos compartido hoy fueron extraídas del libro Cuentos para contar, cuentos populares colombianos. Hemos viajado por las antiguas narraciones que nos explican, con la magia del mito, los rasgos de algunos animales que conocemos hoy. Cada cultura tiene su manera de interpretar el mundo, y en estas leyendas encontramos no solo entretenimiento, sino también sabiduría y tradición. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos y Leyendas de América. Si te gustó, no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes. Soy Jenny de Bernardo. Nos encontramos en el próximo episodio con más relatos ancestrales. Hasta la próxima.